Gracias por venir, tanto a Carlos Taibo como al resto de los asistentes. Primero que todo, quiero abrir las jornadas con este coloquio. Las jornadas es 15M UPV, un cambio de rumbo que hemos organizado desde la Asamblea de Vera del 15M, en colaboración con la xarxa d'organitzacions de la UPV. El hilo conductor de las jornadas es dar información sobre modelos alternativos, económicos y sociales. Y entonces tendremos actividades, talleres y coloquios hasta el viernes próximo. Estáis todos invitados. Y nada, queremos también fomentar nuevos modelos de participación en la universidad y dar un impulso al movimiento 15M en la universidad. Entonces, nuestro objetivo es establecer líneas de trabajo comunes, porque como comenta nuestro ponente, sobre las universidades, en estas sobran los problemas, se sienten las secuelas de un activo proceso de mercantilización y privatización y de la aplicación infumable de Bolonia, entre otros. La asamblea del 15M de la UPV la hacemos todos los jueves de 2 a 3 y estáis todos invitados. Queremos también invitar especialmente al resto de universidades y al profesorado, personal, alumnado, a la asamblea de mañana jueves. Bueno, me pongo nerviosa. Tras este breve inciso, tenemos hoy aquí el placer de empezar estas jornadas con este coloquio con Carlos Taibo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en ciencias políticas. Su trabajo nos acerca a las sociedades que vivieron bajo la bandera comunista y a Rusia en particular. Sin embargo, es un autor muy versátil que se ha interesado por temas como la globalización capitalista o el imperialismo, los movimientos sociales y el decrecimiento. Es además un experto en Fernando Pessoa. Decía el poeta, hay bastante metafísica en no pensar en nada. Pese a esto, Carlos Taibo es autor de más de 30 libros. Entre ellos, no es lo que nos cuentan, una crítica de la Unión Europea realmente existente en 2004. Yo lo conocí cuando cayó en mis manos sobre política, mercado y convivencia en colaboración con José Luis San Pedro. Me sorprendió la claridad y el estilo coloquial y cercano con el que presentaban y hablaban de temas como la política mundial y la economía. Carlos Taibo ha seguido desgranando nuestra sociedad en 150 preguntas sobre el nuevo desorden y ha publicado recientemente un libro sobre el 15M. Los libros están aquí. Ha traído muestras de ellos. Se pueden comprar, ¿no? Y también nos abre nuevas propuestas sobre el decrecimiento. En su libro, En defensa del decrecimiento, sobre capitalismo, crisis y barbarie, donde, como el economista francés Latouche, se esfuerza en plantearnos con sencillez una alternativa calmada al estrépito del capitalismo. Carlos Taibo se parece a Pessoa en la duda. Siempre dudando, casual en la vida como el alma, nos hace pensar en nada para que frenemos todos un poco y nos detengamos a considerar dónde está el límite de nuestra huella ecológica. Busca razones en la cara más amarga de la crisis y de la sociedad capitalista, la explotación y la injusticia. Nos habla de cómo en estas condiciones la sociedad del decrecimiento no es sostenible ni deseable. Ha apostado por estas ideas y nos acerca al entresijo de motivos y porqués que habita en las costumbres repetidas de la sociedad del momento. Y sin más demora, os dejo con Carlos Taibo, que nos hablará sobre el decrecimiento, un tema que nos incumbe a todos porque plantea un cambio de paradigma y un modelo alternativo al sistema económico y social. Muchas gracias. De nada, te dejo aquí. Muchas gracias, Mar, y buenas tardes a todas y a todos. Como Mar acaba de recordar, la invitación que me ha sido expresada hace unas semanas sugería que intentase explicaros qué es esto del decrecimiento. Hace más o menos un año, hablando con una colega de mi universidad, la Autónoma de Madrid,
me contó que había asistido a una charla sobre decrecimiento y que le parecía que era una propuesta singularmente atractiva. Cuando uno escucha un comentario como ese, se siente mal que bien obligado a escarbar en las razones que vienen a dar cuenta de por qué determinadas propuestas resultan atractivas y otras no lo son en absoluto o no lo son tanto. Y yo creo que en el caso del decrecimiento la explicación es doble. Remite a dos factores de sentido no solo diferente, sino, llegado el caso, contradictorio. El primero de esos factores nos recuerda que lo del decrecimiento es una propuesta provocadora. Si el discurso dominante repite incansable una y otra vez que tenemos que crecer económicamente para resolver nuestros problemas, nosotros estamos diciendo literalmente lo contrario, o estamos afirmando cautelosamente lo contrario. Estamos sugiriendo que tal vez el crecimiento económico es una fuente adicional de problemas. Pero si existe esa dimensión provocadora de la propuesta, hay otra de sentido muy diferente, la que nos recuerda que pese a la provocación, como inmediatamente espero tendréis la oportunidad de comprobar, lo del decrecimiento remite a fibras sensibles que todas y todos llevamos dentro de la cabeza, de tal manera que podemos aportar ejemplos de nuestra vida cotidiana que guardan una relación estrechísima, directa, con el proyecto del decrecimiento. Siempre que hablo de decrecimiento, antes de entrar en materia, me veo en la obligación de formular tres precisiones que aspiran a deshacer otros tantos posibles malentendidos. Primera de esas precisiones. Hay quien se pregunta si es imaginable un proyecto de decrecimiento como el que yo y tantos otros defienden dentro del capitalismo o si, por el contrario, por fuerza tenemos que salir antes del capitalismo. Me limitaré a señalar, en este caso, lo que entiendo que es una evidencia. Mi proyecto de decrecimiento es formal, material y orgullosamente anticapitalista. Matizo lo que acabo de decir. Tal y como yo entiendo esta propuesta, no se trata de tirar por la borda todas las contestaciones históricas que hemos conocido del capitalismo. El decrecimiento es un agregado a esas contestaciones históricas. Un agregado, eso sí, singularmente importante, no prescindible. Cuantas veces he tenido la oportunidad he señalado que, a mi entender, cualquier proyecto de contestación del capitalismo en el mundo rico del inicio del siglo XXI tiene que ser, por fuerza, por necesidad, decrecentista, autogestionario, antipatriarcal e internacionalista. Si le falta alguno de estos cuatro pilares, al final estará moviendo el carro del sistema que dice teóricamente contestar. Segunda precisión inicial. Inmediatamente os percataréis de que la propuesta del decrecimiento señala, en una de sus dimensiones centrales, que en el norte rico tenemos que reducir nuestros niveles de producción y de consumo. Alguien se preguntará inmediatamente, ¿y estáis defendiendo lo mismo en relación con los países pobres del sur? La respuesta es no, pero. El no creo que se justifica por sí solo. Si la renta per cápita en Burkina Faso es 30 veces inferior a la nuestra, no parecería razonable, claro, que reclamásemos que los habitantes de ese castigado país reduzcan sus niveles de consumo. Conviene justificar, sin embargo, el pero. Los habitantes de ese castigado país deben tomar nota de lo que nosotros hemos hecho mal en el norte opulento, siquiera solo sea a efectos de no repetir nuestros errores. Formulo una tercera y última precisión inicial. En modo alguno deseo ignorar que en el norte rico también hay pobres. Si alguien se está preguntando si defendemos que reduzca sus niveles de consumo una viuda que cobra una pensión no contributiva de 300 euros mensuales, responderé inmediatamente que no. Cualquier proyecto de decrecimiento sensato tiene que ser al mismo tiempo un proyecto de redistribución radical de los recursos. Bueno, hechas estas precisiones iniciales, entro ahora sí directamente en materia. Primera observación que quiero haceros. En la visión dominante entre nosotros, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay
cohesión social, niveles razonablemente altos de consumo, servicios públicos asentados. El desempleo y la desigualdad, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Voy a enunciar media docena. Primera de ellas, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. Como bien sabéis, China ha crecido espectacularmente en los 2 últimos decenios. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. Segundo argumento, la relación entre el crecimiento económico y la generación de empleo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han experimentado en los 30 últimos años un crecimiento económico muy notable que se ha visto acompañado, sin embargo, de la destrucción objetiva de empleo. Tercer dato relevante, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado muy delicado para las generaciones venideras. Cuarto elemento de interés, el crecimiento económico facilita el agotamiento de recursos escasos que sabemos no van a estar a disposición de esas generaciones venideras de las que acabo de hablar. Quinto dato interesante, el crecimiento económico de los países ricos, de los países del norte, en un grado u otro se asienta en el expolio de la riqueza humana y material de los países pobres. No vaya a ser que nuestra prosperidad, nuestro teórico bienestar, se asiente en una degradación visible de las posibilidades de vida al alcance de otros. Menciono un sexto y último argumento, que conduce la tesis al terreno casi individual. Son muchos los autores que sugieren que vivimos inmersos en un genuino modo de vida esclavo, que nos invita a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Detrás de este modo de vida esclavo hay varios pilares importantes. Uno de ellos es la publicidad, un conjunto de técnicas muy eficientes que nos obligan a comprar lo que a menudo no necesitamos y, llegado el caso, aquello que objetivamente nos repugna. Un segundo procedimiento de interés es el crédito, que hasta hace no mucho permitía que obtuviésemos los recursos precisos para comprar eso que no necesitamos. El tercero y último de los pilares que me interesa mencionar es la caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de funcionar, dejan de servir, con lo cual, mal que bien, nos vemos en la obligación de comprar otros nuevos. Siempre que hablo de esto, del modo de vida esclavo, me siento en la obligación de rescatar una anécdota omnipresente en la literatura del decrecimiento y que creo que lo retrata de manera fidedigna. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas cada jornada? Muchas horas, sí. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le echo un par de horitas o 3. ¿Pero qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Bueno, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así? ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo podría abrir una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Más adelante conseguiría instalar una oficina en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Con el paso de los años abriría delegaciones en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería inmensamente rico usted. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas,
jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir por la noche con los amigos a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía luego de decenios de trabajo extenuante era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el tiempo presente. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a reconocer que incorpora una fuga importante. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero en fin, olvidemos por una vez esta dimensión. Segunda apreciación que quiero haceros. Muchas veces he subrayado que somos con frecuencia víctimas de las grandes cifras que se nos imponen y cuyo significado no acertamos a calibrar de manera solvente. Voy a intentar tirar de esta idea iluminando dos ejemplos que beben de la percepción de fondo del decrecimiento. Vaya el primero de ellos. El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 se elevó a $236. El gasto sanitario anual per cápita en ese mismo año en los Estados Unidos ascendió, en cambio, a $5.274. Retraduzco estas dos cifras. Por cada dólar per cápita que se gastaba en sanidad en Cuba, se gastaban 20 en los Estados Unidos. Y, sin embargo, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil resultaban ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso, todos los años la Organización Mundial de la Salud establece un ranking en el que considera cómo los habitantes de los distintos países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En el año 2005, en ese ranking, Cuba ocupaba el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que correspondía a los Estados Unidos. Ojo con lo que acabo de deciros. Me parece que desmiente el buen sentido de un axioma que maneja inopinadamente la economía y que viene a decir: si yo destino a determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré prestaciones sensiblemente superiores a las que alcanzas tú. A buen seguro que para explicar esta curiosa circunstancia uno tiene que invocar determinadas capacidades propias del sistema sanitario cubano. Pero prestadle atención a lo que agrego a continuación. Con toda certeza tiene también la obligación de mencionar determinadas circunstancias que se vinculan, paradójicamente, con la escasez y, llegado el caso, con la pobreza. ¿A qué me refiero? En Cuba, en un escenario general de escasez, la dieta alimentaria registra una presencia muy notable de frutas y de verduras. Algo que no suele suceder, en cambio, como sabéis, en las sociedades de la opulencia. Esa dieta alimentaria tiene, en términos generales, un efecto positivo sobre la salud de la población. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a utilizar la bicicleta. Algo que, de nuevo, no suele suceder en las sociedades de la opulencia con sus hiperdesarrolladísimos sistemas de transporte. De nuevo, esta circunstancia repercute positivamente sobre el estado de salud general de los cubanos. Voy a por el segundo caso que antes enunciaba. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy más de 3 veces superior de la que se registraba al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y, sin embargo, desde hace bastante tiempo todas las encuestas concluyen que ha ido creciendo el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que confiesan ser cada vez menos felices. Una encuesta practicada hace 3 o 4 años concluía que un 49% de los estadounidenses declara ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirma lo contrario. Estamos obligados a buscar explicaciones para un hecho tan sorprendente, el de un país que se ha beneficiado en los últimos decenios de un formidable crecimiento económico, que ha incorporado también maravillosas tecnologías presuntamente liberadoras, pero que no parece, sin embargo, en condiciones de garantizar el bienestar más elemental de sus ciudadanos. Todas y todos hemos utilizado alguna vez esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad.
tenemos que administrarla con prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de dinero, la disposición de recursos, claro que tiene que ver con nuestro bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran las razones para afirmar, sin embargo, que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades ricas es antes un indicador de infelicidad general que una señal de felicidad exultante. Lo digo de otra manera, invocando una vez más el sentido común imperante en nuestras sociedades, que desde mucho tiempo atrás concluye que cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. ¿Estamos en condiciones de afirmar, sin embargo, que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, siempre digo que es una manera de hablar, van a vivir mejor que mi generación? ¿Van a disfrutar de un empleo? Lo de disfrutar también es una manera de hablar. ¿Se van a beneficiar de un subsidio de paro? ¿Van a cobrar dentro de 40 o 50 años una pensión? Sospecho que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a todas estas preguntas, que nos emplazan ante una genuina crisis de la civilización capitalista. Tercera observación que quiero haceros. Por detrás de la propuesta del decrecimiento hay una conciencia clara en lo que se refiere al relieve de un problema central: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece muy razonable que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Cuando me refiero a esto, procuro echar mano de varias metáforas que retratan la condición de fondo del problema. En este caso, reduciré la mención a 3 de esas metáforas. Primera de ellas. Imaginaos que estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que modifiquemos el rumbo, vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor del célebre protocolo de Kioto? Reducir un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. Como quiera que el rumbo, sin embargo, no lo hemos cambiado, estará servida la conclusión de que tardaremos 2 o 3 días más en toparnos con el acantilado, pero no podremos esquivar este último. Voy a por la segunda metáfora, que bebe de la condición del barco más conocido de la historia, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente en el Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantas personas como se hallaban a bordo del buque. Esto, en términos de la metáfora, ¿tenía remedio? ¿Tenía solución? La respuesta es sí. La solución pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic para utilizar la madera y construir nuevos botes salvavidas. En este caso estoy obligado a subrayar lo que está claramente por detrás de la metáfora. El discurso dominante nos dice que debemos encarar la resolución de todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, por fuerza tienen que perder. Menciono una tercera y última metáfora. Imaginaos un estanque en el que hay un nenúfar. Sabemos que esa planta, el nenúfar, se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos también que con arreglo a ese ritmo, el lago estará repleto de nenúfares, con lo cual estos, faltos de espacio vital, perecerán al cabo de 30 días. Si yo ahora os preguntase, ¿en cuál de esos 30 días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez invitará a responder, el día 15. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta es el día 29. El día 29 los nenúfares cubrirán la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por 2, el día 30 colmarán todo el lago. El día 28 los nenúfares cubrirán una cuarta parte del lago. El día 27
una octava parte, el 26 una 16ª parte. Pongamos por caso que estamos en el día 26. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Al fin y al cabo solo hemos dañado una 16ª parte del planeta Tierra. Pero alguien replicará, me temo, con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan solo 4 días. Y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos la intervención, más esfuerzos y más recursos serán precisos invertir. Detrás de estas 3 metáforas que acabo de relataros, hay un concepto, desde mi punto de vista, central para entender muchos de los procesos activos en la Tierra. Me refiero a la huella ecológica. La huella ecológica, en sustancia, mide la superficie terrestre como marítima que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Permitidme que en este caso subraye el significado de la primera persona del plural que acabo de utilizar. Somos nosotros, los habitantes del norte opulento, los responsables fundamentales, aunque no exclusivos, del crecimiento imparable de la huella ecológica. Ante una situación tan delicada como esta, siempre me siento en la obligación de rescatar 2 opiniones formuladas en su momento por uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Castoriadis señaló que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reivindican transformaciones políticas, económicas y sociales radicales inmediatamente son descalificadas como si se tratase de soñadores, de utopistas incorregibles. En tanto, en cuanto y en cambio, nuestros responsables políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, sorprendentemente se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó que ante una tesitura tan delicada como esta, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que confirmen o desmientan el diagnóstico. Lo que ese padre, en cambio, no podrá hacer será reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Me temo, sin embargo, que esto es lo que estamos haciendo nosotros en relación con la catástrofe ecológica que se avecina. Cuarta observación que quiero haceros. No deseo esquivar el sentido de fondo de la propuesta principal que emerge del proyecto del decrecimiento. Para explicarlo, me voy a permitir rescatar un debate que se registró entre nosotros 30 años atrás y que opuso entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria militar. Los pacifistas decían, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos. ¿En qué estoy pensando? En la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, cómo no, en la industria militar, en la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente, si reducimos sensiblemente la actividad de todos esos sectores, generaremos de manera inmediata millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este problema innegable? Utilizaremos 2 fórmulas distintas. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención
de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Y, en segundo término, en los sectores económicos convencionales, que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto conjunto de estos dos elementos consistirá, en términos individuales, en el hecho de que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre y reduciremos nuestros a menudo hilarantes niveles de consumo. Tengo yo la impresión, la certeza, de que este horizonte es claramente preferible al propio del modo de vida esclavo al que antes me referí. Estoy en este caso en la obligación de formular dos precisiones sobre lo que acabo de decir. Aunque la primera de ellas enuncie una obviedad, conviene verbalizarla. El proyecto del decrecimiento no dice que hay que llevar a cero los niveles de producción y de consumo. Eso sería una soberana estupidez. Dice que hay que reducir los niveles de producción y de consumo para reconstruir los niveles de huella ecológica que hemos roto en virtud de nuestra idolatría de la productividad, del consumo y de la competitividad. Mayor relieve tiene la segunda matización. El proyecto del decrecimiento no es un proyecto triste y sombrío. La principal página francesa por el decrecimiento se autotitula llamativamente Página por la alegría de vivir. Lo digo de otra manera. El referente icónico del decrecimiento no lo proporcionan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una de las cumbres del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, qué es lo que los teóricos del decrecimiento defienden en materia de intercambio sexual, postulan un incremento sustancial de las relaciones sexuales que justifican sobre la base de la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido perdiendo al calor de nuestra sumisión al consumo, a la productividad y a la competitividad. Quinta observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en el norte rico. Reivindica, en paralelo, la introducción de principios y de valores muy diferentes de los hoy imperantes. Los enuncio de manera casi telegráfica. Uno, acabo de mencionarlo, la primacía de la vida social frente a la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Dos, el ocio creativo frente a las formas de ocio siempre mercantilizadas que nos ofrecen por todas partes. Tres, también acabo de mencionarlo, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. 4. El establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas innegables que se revelarán al calor de la aplicación de un programa de decrecimiento. 5. La necesaria reducción del tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. 6. La recuperación de la vida local frente a la lógica desbocada de la globalización en un escenario de reaparición de la democracia directa y de la autogestión. 7. y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación de aducir que principios y valores como esta media docena que acabo de enunciar nos sitúan fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. No es así. Hay al menos 4 ámbitos importantes que reflejan la influencia de esos principios y valores. ¿Cuál es el primero? El que aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que esos principios y valores se hallan más fluidamente insertos en la tradición libertaria, que es la mía, que en las restantes tradiciones del movimiento obrero, pero en modo alguno faltan en las restantes. Un segundo terreno lo configura eso que hemos empezado a llamar economía de cuidados, fundamentalmente protagonizada por mujeres y materializada en el cuidado amoroso de niños y de ancianos. Siempre, o casi siempre, lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Una de las razones que vienen a explicar por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren fundamentalmente de mujeres
es el hecho de que las mujeres tienen una comprensión mucho más rápida y espontánea de las reglas del juego correspondientes, comprensión que nace en muy buena medida de su vida cotidiana. Un tercer ámbito, no exento de equívocos, de manifestación de esos principios y valores lo aporta la propia institución familiar. Estos neoliberales que dicen fiarlo todo en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la institución familiar domine la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Cuando unos padres pagan los estudios a uno de sus hijos, no están esperando un retorno monetario, crematístico, a cambio de esto. Menciono un cuarto y último ámbito de manifestación de esos principios y valores, el que proporcionan muchas de las prácticas de esos pueblos del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. Echo mano, en este caso, de una anécdota que ilustra, creo bien, lo que quiero decir. La historia se ambienta en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos? ¿Qué tal? Uno de los indios responde inmediatamente: muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo en cortar la leña. Estupendo, replica el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Me temo que este chip mental sí que lo hemos perdido, infelizmente, en las sociedades de la opulencia. Sexta observación que quiero haceros. Me interesa reconducir algunos de los conceptos teóricos que he manejado hasta ahora en provecho de 3 grandes ejemplos que creo que ilustran lo que nos viene a decir el decrecimiento. Vaya el primero de ellos. Yo no soy una persona particularmente consecuente, pero arrastro algunas virtudes que nacen de mis carencias, y una de mis carencias es que no sé conducir, y en esas condiciones he decidido que es preferible no tener coche. Bueno, alguien se preguntará si en la ciudad en la que vivo, Madrid, echo de menos disponer de un automóvil. La respuesta rápida y contundente es no. Examinemos la cosa con algún detalle. Yo vivo en Vallecas, que probablemente sabéis es un barrio situado al sureste de la ciudad. Desde el portal de mi casa hasta mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid, que está al norte, por término medio en tren tardo unos 50 minutos en llegar. ¿Qué ocurriría si dispusiese de un automóvil? Es verdad que muchos días llegaría antes, que tardaría, qué sé yo, 25, 30 o 40 minutos. Pero no es menos cierto, primer problema, que otros días no sabría a qué hora llegaba. Claro, si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades y resulta que tengo que dar clase a las 8:30 de la mañana y hay 60 alumnos esperándome, mal negocio es el que me invita a llegar 40 minutos tarde. En segundo lugar, creo que no preciso justificar que el transporte público en general, el tren en particular, es ecológicamente preferible al uso del automóvil privado. Tanto más cuanto que este último, bien lo sabéis, comúnmente se ve ocupado por una única persona. Un tercer dato relevante me recuerda que el tren me resulta inconmensurablemente más barato que el uso del automóvil. La literatura de decrecimiento está llena de exhortaciones dirigidas a quienes poseen un automóvil para que calculen cuál es el porcentaje de las horas que trabajan que deben destinar a mantener el automóvil. Mantener el automóvil significa comprarlo, pagar los impuestos, la gasolina, los seguros, las reparaciones, las multas. ¿Cuántas horas de libertad genuina
se derivan de la disposición de un coche y cuántas horas de trabajo esclavo previo son precisas para alcanzar esa presunta libertad. En cuarto término, yo en el tren puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no debe hacer quien va conduciendo un coche. Invoco una quinta y última ventaja. La estación de la Renfe de mi universidad, por fortuna, está a 12 minutos caminando del lugar donde yo doy las clases, algo que me obliga todos los días a realizar un ejercicio físico elemental que no asumiría si dispusiese de un automóvil. No me malinterpretéis. No deseo trasladar un discurso hiperfundamentalista contra el coche. Sé de sobra que hay personas que viven en determinados lugares o que tienen determinados trabajos de tal manera que es inexcusable el concurso de ese adminículo. Sospecho, sin embargo, que en la mayoría de los casos esto no es así. Segundo ejemplo que quiero trasladaros. He señalado muchas veces que nada retrata mejor la miseria de nuestras sociedades que esa rotunda e hilarante apuesta en provecho de la alta velocidad ferroviaria. ¿Qué es lo que estimo yo que conviene saber al respecto? Primer dato, el destrozo medioambiental provocado por la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizado en los cálculos de coste-beneficio. Muchas veces hemos escuchado que la irrupción de los trenes de alta velocidad está llamada a cerrar prácticamente el tráfico aéreo entre las ciudades que comunican. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona se ha reducido, pero en modo alguno se ha hundido. ¿Por qué? Por una razón bien fácil de identificar. Sigue siendo posible encontrar tarifas de avión sensiblemente más baratas que las que ofrece el AVE. Al margen de lo anterior, el AVE es cualquier cosa menos una bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 kilómetros por hora consume 9 veces más energía que otro que lo hace a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Segundo dato de interés. En España, la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos asignados a la construcción de líneas de alta velocidad y los destinados durante decenios a la construcción paralela de autovías en franco provecho del transporte privado se hubiesen orientado a modernizar el sistema ferroviario convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Tercer dato de interés. Los trenes de alta velocidad mejoran las comunicaciones entre las ciudades, lógicamente grandes, que se hallan en los extremos correspondientes. En su caso, benefician a alguna localidad que se encuentra a mitad de camino, a costa de perjudicar a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad entre A Coruña y Vigo. No es un lejano proyecto. Todos los pronósticos sugieren que la nueva línea se inaugurará el año que viene. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 estaciones: A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme la ironía de siempre. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para discutir esto no hace falta ser ingeniero. Estos trenes alcanzan velocidad cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto, sin embargo, lo que quería subrayar ahora. Buena parte del trazado de la nueva línea de alta velocidad se solapa estrictamente con el trazado de la vieja línea del ferrocarril convencional, que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que desde hace bastantes decenios se han beneficiado de tal servicio. Esto es lo que he descrito hace un momento como desertización ferroviaria. Menciono un cuarto y último dato.
Hace unos años escuché en labios de un colega andaluz un comentario sobre esto que me pareció singularmente atinado. Dijo: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro, de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan trenes de alta velocidad que van a beneficiar en exclusiva a los integrantes de las clases pudientes. Hace media docena de años, esta estimulante figura intelectual, que es el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera, en Andalucía. El reclamo publicitario en aquel momento de semejante inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Madrid y Granada se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después de la inauguración, apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media en su desplazamiento a Madrid y otra hora y media en el regreso a Granada, un total de 3 horas. Ahora bien, cada una de esas 3 horas ahorradas le costaba 18 euros más, un total de 54 euros. Y eso que no estábamos hablando entonces, ni podemos hablar ahora de un AVE que comunique Madrid-Granada. Antes como ahora se trataba de un tren convencional que discurre en buena parte de su trayecto por la vía de alta velocidad. Cuando exista un AVE Madrid-Granada, las tarifas serán aún más caras. El granadino en cuestión confesaba francamente preferir el viejo tren, que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto y que sobre todo le permitía ahorrarse 54 euros que no precisamente le sobraban. Pongo un segundo ejemplo de lo mismo. Esta otra estimulante figura intelectual, que es el ministro de Fomento, mi paisano, el señor Blanco, convocó, allá por el mes de noviembre, una rueda de prensa de presentación del AVE que debía comunicar a partir del mes siguiente Valencia con Madrid. En un momento determinado, echó mano de una estadística demoledora. De una estadística que sería demoledora si entre nosotros hubiese periodistas con un elemental sentido crítico. Dijo: la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia, Valencia-Madrid va a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre las dos ciudades, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Retraduzco el significado de estas 3 cifras. Se han invertido miles de millones de euros de recursos públicos para construir una infraestructura ferroviaria que va a permitir que la mitad de los ricos que se movían en avión entre Madrid y Valencia se cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se desplazaban en autobús vayan a seguir desplazándose en autobús. Esto que os cuento conduce a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que creo que da en el clavo de la cuestión. ¿Quién precisa llegar de Madrid a Valencia en 1 hora y 35 minutos? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta minoría de la población. Y mientras lo estamos haciendo, por añadidura, estamos reduciendo las posibilidades de transporte al alcance de la mayoría. ¿Por qué? Los trenes baratos han desaparecido literalmente. Si alguien dijera, bueno, se construye esa infraestructura para los ricos, pero se mantienen incólumes las prestaciones al alcance de los demás, podríamos discutirlo, pero en cualquier caso el sentido de fondo sería diferente. En este caso se degradan visiblemente las posibilidades al alcance de los demás. Tercer ejemplo que quiero trasladaros. He contado muchas veces que un compañero de departamento, infelizmente fallecido un par de años atrás, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones, los todólogos, ya sabéis, estas gentes que inician sus intervenciones diciendo: yo la verdad sobre esto no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que en efecto no sabían absolutamente nada. Por cierto, tarea muy honrosa para el movimiento del 15 de mayo.
una campaña de denuncia pública de los tertulianos, de las radios y de las televisiones. No solo de los de la COPE o de Libertad Digital, de todos, porque el pecado es universal. Bueno, hace un par de años, viendo una tertulia en televisión, soy un poco masoquista, observé atónito cómo uno de los tertulianos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos, siempre servil con los poderosos y que castiga una y otra vez la lengua castellana, aquel día parecía sembrado, no es ninguna ironía. Realizó una reflexión extremadamente lúcida y puntillosa sobre el delicado panorama energético que se nos viene encima de resultas del encarecimiento inevitable en los precios de la mayoría de las materias primas, el petróleo, el gas natural que estamos empleando. Yo estaba literalmente atónito porque no me imaginaba que tal persona podía realizar una reflexión seria sobre nada. Luego entendí cuál era la explicación. Ese análisis tan puntilloso, tan serio y, en cierto sentido, tan dramático, obedecía al propósito explícito de recordar que existía una tabla de salvación. Ya podéis intuir cuál era: la energía nuclear. Estaba claro que había sucedido. Este buen hombre había comido la víspera con uno de los responsables de prensa de una de las industrias del sector atómico, que le había explicado qué es lo que debía decir para justificar la conclusión de que la energía nuclear era la salvación. A estas alturas conviene que no nos dejemos engañar. Los pronósticos sugieren que en el mejor de los casos en la Tierra hay uranio para 50 años. Pero quienes quieren convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación señalan que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existente. Con lo cual, el cálculo aritmético es sencillo. Tendríamos uranio para 15 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales, que constituyen un legado dramático para las generaciones venideras. La construcción de las centrales, de los edificios, es extremadamente gravosa en términos de cambio climático. La energía que producen resulta universalmente cara y reclama siempre de subvenciones públicas. En fin, las condiciones de seguridad de las centrales, me remito a lo ocurrido hace unos meses en Japón, dejan mucho que desear. Hace un año y medio escuché un trecho de una entrevista que le realizó Iñaki Gabilondo a Felipe González, el expresidente del gobierno español. En un momento determinado le preguntó por esto que tengo ahora entre manos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar el delicado panorama energético que se nos echa encima? González respondió que para hacer frente a ese panorama debíamos recurrir a 3 fórmulas distintas. La primera, desplegar energías limpias y renovables. La segunda, diversificar las fuentes de suministro. Y la tercera y última, creo que cito de manera literal, reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. No me interesa ahora glosar lo que González dijo, sino subrayar lo que llamativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que no dijo? Que teníamos que reducir significativamente los niveles de consumo, cuando esta es la respuesta lógica, elemental, primaria, cuando hay un problema de escasez. Si alguien es tan ingenuo como para preguntarse por qué González no dijo lo que tenía que decir, responderé rápidamente que cobra, y cobra bien, desde bastante tiempo atrás, de poderosas empresas del sector energético. Es juez y parte lamentable de la discusión correspondiente. Me hace mucha gracia que la Fundación Alternativas del Partido Socialista Obrero Español enuncie lo que el movimiento 15 de mayo debe ser cuando mantiene entre sus patrones a un impresentable como ese trilero de la política que se llama Felipe González. Pero esta es la mierda con la que tenemos que lidiar todos los días. Para hacer frente al delicadísimo panorama energético que se nos echa encima, tenemos que utilizar simultáneamente 2 grandes estrategias. La primera es, claro que sí, la primera de las que mencionó González, el despliegue de energías limpias y renovables, nunca al servicio del estilo de vida depredador, despilfarrador,
derrochador que nos caracteriza. La segunda de las fórmulas pasa por reducir significativamente nuestros niveles de consumo energético, algo que es perfectamente factible. Séptima y última observación que quiero haceros. Desde hace un tiempo, cuando me refiero a estas cuestiones, invito a quienes me escuchan a prestar atención a dos procesos de signo contrario. El uno invita razonablemente al optimismo, el otro discurre por el camino contrario. El primero, el saludable, es la perspectiva de un renacimiento de nuestros movimientos de contestación y de emancipación. Llevaba años hablando de esto y hoy me siento reconfortado cuando es posible recordar que esto ha empezado a tener una concreción práctica en la forma del movimiento del 15 de mayo. Un movimiento que, a mi entender, está experimentando, frente a lo que reza el discurso oficial, una saludabilísima e inevitable radicalización en sus tomas de posición. Está abandonando el cuestionamiento de la epidermis, que se materializa a través de la corrupción o de la precariedad, para contestar el núcleo del sistema capitalista que padecemos. Y lo está haciendo, además, creo yo, de manera muy natural, sin artificios, sin grandes discursos ideológicos. El otro gran proceso, de signo muy diferente, al que hay que prestar atención, encuentra un retrato cabal en un libro que fue traducido al castellano 7 u 8 años atrás. Es un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en ese libro señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo y por eso afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza antes bien a estudiar en detalle el sentido preciso de esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que abrazó el anterior presidente norteamericano y que infelizmente ha ido heredando el actual, hunden sus raíces en un proyecto de esa naturaleza. Como creo yo, por mencionar otro ejemplo entre muchos, que buena parte de las medidas que la Unión Europea aplica desde tiempo atrás a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos, hunden también sus raíces en un proyecto de esa naturaleza. Hace 2 años o 3 compartí en Madrid una mesa redonda con una chica que, por lo que creí entender, era una de las estrellas en ascenso de Televisión Española, sometida, dicho sea de paso, a los dardos críticos del Partido Popular, que entendía que era una izquierdista redomada. Esta chica tenía que hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación, mientras a mí me correspondía hacerlo del decrecimiento. No eran dos materias que tuviesen una relación fluida entre sí. Recuerdo que durante el debate, en un momento determinado, enuncié mi tristeza ante lo que entiendo que era una realidad palpable. Dije: en esos programas matinales de los diferentes canales de televisión por los que han pasado en los 2 últimos años centenares de políticos, de economistas y de sindicalistas, nadie ha tenido la oportunidad de asomarse a un ejercicio de contestación de las presuntas virtudes del crecimiento económico. Nadie ha tenido la oportunidad de explicar qué es esto del decrecimiento. Esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que, al menos en su medio de comunicación, Televisión Española, ese llamativo vacío tocase a su fin. Vaya por delante que no volvimos a saber absolutamente nada de ella. Recuerdo perfectamente qué fue lo que me dijo, sin embargo, cuando se despedía. Me dijo: oye, Carlos, esto del decrecimiento ¿no será una cosa un poco
revolucionaria, ¿verdad? Como podéis intuir, yo la miré con absoluta perplejidad, sin saber muy bien qué decir. Entre otras razones, por una, tenía al alcance de la mano dos respuestas legítimas, aunque diametralmente diferentes. La primera hubiera consistido en decir, pues mira, sí, ¿para qué te vamos a engañar? Si estamos reivindicando la primacía de la vida social, la autogestión y la democracia directa, habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego imperantes en nuestras sociedades, describir eso como revolucionario es posible. Ahora bien, tenía al alcance de la mano una respuesta, ya lo he anunciado, muy diferente, que hubiera consistido en decir, pues mira, no, este es un proyecto que nace en la cabeza de gente muy tranquila, que está cada vez más preocupada por el derrotero que la especie humana está imprimiendo de la mano de la lógica del capitalismo a un sinfín de relaciones en el planeta. Y en ese sentido reivindicamos orgullosamente para nosotros la condición de conservadores, otorgando, claro, a esta palabra un significado muy distinto que el que corresponde a nuestros conservadores oficiales, que bien lo sabéis, el señor Rajoy invoca en el testimonio de su primo de Sevilla para negar que el cambio climático sea una realidad. Si no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario, acabaremos por decrecer de mala manera de resultas del hundimiento del capitalismo global que padecemos. Gracias por haberme escuchado. Bueno, si alguien quiere hacer ahora alguna pregunta. Buenas tardes. Gracias por la exposición. Yo quería plantear cuestiones para el debate. Me siento en muchas cosas de las que has dicho bastante de acuerdo, pero voy a exponer mi punto de vista para ver si de verdad estamos de acuerdo, si hay matices. Yo pienso que el capitalismo, porque vivimos a nivel mundial en un sistema capitalista, tiende a destruir las dos fuerzas vitales de la Tierra, que son el trabajo humano y la naturaleza. Actúa como un depredador, actúa de tal manera que va a destruir el medio ambiente, pero también va a destruir al trabajador, y ya lo estamos viendo, es decir, con el paro, con la miseria creciente, etcétera. Entonces son las dos fuerzas que son, digamos, la base de la supervivencia de la humanidad, que este sistema está destruyendo, y estoy de acuerdo que es por su carácter competitivo, porque siempre busca desesperadamente la ganancia se asocia a un crecimiento absolutamente que se vuelve, con el paso del tiempo, cada vez más irracional, más absurdo y más destructivo, porque llenar, por ejemplo, de centrales nucleares, de altos hornos, etcétera, la superficie de la Tierra, duplicarlo, etcétera, eso no es constructivo, eso es destructivo. Entonces, creo, mi opinión, es que hay que orientarse efectivamente a una política revolucionaria de destruir este sistema a nivel mundial y para establecer un nuevo contrato de la humanidad consigo misma y de la humanidad con la naturaleza. Porque
el sistema que tenemos tiende a destruir la naturaleza, actúa con la naturaleza como un ejército de ocupación, pero también actúa con el trabajo humano como un ejército de ocupación. Entonces, el problema es ese, orientarse hacia una destrucción del capitalismo a nivel mundial, y ahí, bueno, tú has dicho algunas cuestiones, yo no sé si ahí coincidimos o no coincidimos. Lo que yo sí estoy convencido es que la sociedad que aspiramos, y que yo en muchas cosas que has dicho me siento retratado de esa nueva sociedad, es decir, una sociedad donde el fundamento no sea la competencia, que nos lleva a enfrentarnos a unos contra otros, no solamente entre empresas y entre estados, sino entre individuos. O sea, que tendemos a ser cada vez, pues, a ver si quítate tú para ponerme yo. Entonces, primero, una sociedad de solidaridad. Segundo, una sociedad donde la vida no esté sacrificada a la producción, sino que la actividad económica, que tendría que ser muy diferente de la actual, fuera para la vida. Entonces, bueno, habría mucho que discutir, pero no quiero ocupar más espacio y que el debate vaya todo lo lejos que pueda ser. Bueno, yo estoy genéricamente de acuerdo con lo que has dicho. A ver, formulo 3 observaciones. Una, a mi entender, el capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran discusión hoy es la relativa a si no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso que por lo que parece es incontenible, encaminado a acumular espectacularmente beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está acabando su propia tumba, con el agregado claro de que nosotros podemos estar dentro de esa tumba, algo que aconseja que la abandonemos rápidamente. Segunda de mis observaciones. En los 2 últimos años he señalado muchas veces que en los circuitos en los que me muevo hay 2 posiciones distintas en lo que respecta a lo que podemos hacer para evitar la catástrofe, para evitar el colapso. La primera de las posiciones, que es crudamente realista, dice escuetamente: tenemos que aguardar a que llegue el momento del colapso, porque es la única posibilidad de que la mayoría de nuestros conciudadanos se den cuenta de lo que ocurre. Debo subrayar que esta percepción es estrictamente realista, no asume ningún ejercicio de imaginación. La segunda de las posiciones es la mía, y dice escuetamente: tenemos que salir cuanto antes del capitalismo, en el buen entendido de que yo asumo que esta es una posición voluntarista. ¿Qué significa aquí voluntarista? Que por desgracia tiene unos cimientos materiales de apoyo social reducidos de tal manera que la posibilidad que tenemos con los mimbres actuales, incluso con lo que está ocurriendo en los últimos meses, de aspirar a eso es reducida. Tercera y última apreciación. Tienes toda la razón en lo que respecta a la necesidad inexorable de cuestionar la lógica de la competitividad, tanto más cuanto que es una lógica que llevamos claramente situada dentro de la cabeza. A mí me sorprende cuando escucho a mis alumnos debatir en qué grado extremo la idea de que las sociedades solo progresan cuando compiten ferozmente está anclada en sus cabezas. Cuando tengo la oportunidad y escucho ese tipo de comentarios, les recomiendo que lean un libro de finales del siglo XIX, del que es autor un señor llamado Piotr Kropotkin. Kropotkin, como sin duda sabéis, es uno de los clásicos principales del anarquismo, pero era también un científico de fama internacional a caballo entre los siglos XIX y XX. El libro se titula El apoyo mutuo y es un estudio muy puntilloso de cómo numerosas sociedades animales progresan a través de la solidaridad y de la cooperación, no de la competición. Esto que digo conduce inmediatamente a una discusión genérica sobre qué es la naturaleza humana. La naturaleza humana no existe, es un constructo ideológico en el que cada cual deposita lo que le parece saludable. La idea de que el ser humano, per se, ontológicamente, solo puede comprender la lógica de la competición es una superstición, y frente a ella debemos oponer orgullosamente
muchas de las prácticas históricas que demuestran el buen sentido, la utilidad, la eficacia de la lógica de la cooperación y de la solidaridad. Buenas tardes. Yo quería hacer tres anotaciones, tres comentarios muy breves, los tres. El primero es que, a mi modo de ver, deberíamos de considerar tres tipos, al menos tres, habrá más de tres, pero por lo menos tres tipos de decrecimiento. Para mi modo de ver existen el decrecimiento feliz, el decrecimiento infeliz y el decrecimiento caótico y holocáustico o del fin del mundo. Ese es otro decrecimiento que lo tenemos encima, Es el famoso abismo que se habla y tal. Esto es un decrecimiento apocalíptico, que no me sale la palabra, un decrecimiento apocalíptico. Bueno, esa es la primera comentario que yo creo que por ejemplo, el apocalíptico, en el decrecimiento infeliz ya estamos metidos, porque todos los recortes sociales y todo eso es decrecimiento puro y duro, y estamos ya metidos en el decrecimiento. Lo que pasa es que para impedir que venga más fuerte todavía este decrecimiento infeliz, hay que potenciar un decrecimiento feliz, que consista en todo lo que has mencionado. Pero yo creo que la distinción entre el crecimiento feliz e infeliz es importante porque ya estamos en el decrecimiento. Lo que pasa es que el decrecimiento infeliz afecta a la gran mayoría de la población y el cambio, el feliz todavía solamente podría decirse que a una pequeña población. Bueno, esto en cuanto a las clases de decrecimiento. Luego también, por ejemplo, el apocalíptico en Japón, por ejemplo, nadie sabe qué es lo que pasa ahí. Eso ya tiene trazas de apocalíptico. Toda la problemática la nuclear es una problemática que tiene muchos visos de apocalipsis. En segundo lugar, quería hacer un comentario breve también, y es hacer una relación entre el movimiento 15M y el decrecimiento. Y para lo cual quiero hacer una pequeña intervención. Creo que no debemos de olvidarnos quiénes somos los indignados. Y un indignado no busca ni limosnas como la del 07, ni reformas de tentempié sistema. El 15M debe plantearse ser un movimiento transformador de esta corrupta sociedad. Hay que salirse del sistema. Y aunque ello nos dé vértigo, más vértigo nos debía de dar quedarnos dentro del sistema. Un sistema que hasta el mismísimo capitalista Felipe González dijo el otro día por la televisión que este sistema nos está llevando a un abismo sin retorno. Todos los males que han provocado esta profunda crisis se deben al extremado crecimiento de una reducida oligarquía que cada vez acumula más y exige más de una inmensa mayoría de una población cada vez más empobrecida por esta oligarquía. Este crecimiento, que es tan alabado por los medios de comunicación y por los gobiernos capitalistas, resulta que no es otra cosa que la explotación cada vez mayor de una oligarquía sobre la inmensa mayoría y que cada vez está más empobrecida precisamente por esta minoría. Y esto se comprueba en el caso de China. China resulta que es el país con más índice de crecimiento del mundo y también es el país con mayor esclavización del mundo. Y el Fondo Monetario Internacional nos quiere hacer trabajar a todos como chinos. La solución es que la oligarquía y los solventes decrezcan económicamente, que se termine el despilfarro y el robo a manos llenas, que los sindicatos, en lugar de reivindicar más salario para el consumista, reivindiquen menos horas de trabajo para que se puedan repartir todas las horas entre todos y así
terminar con el paro. Y la tercera comentario que quería hacer muy breve es hacer un anuncio de que a partir del día 1 de octubre en Valencia, en la calle de Pie de la Cruz número 17, se va a iniciar un curso sobre decrecimiento que va a consistir en 4 módulos repartidos en 2 meses y que se van a impartir el primer sábado de mes, el tercero de cada uno de los meses, octubre y noviembre. Esto se hace en Pie de la Cruz, van a empezar los sábados a las 10 de la mañana y va a consistir en 1 hora de teoría y luego 3 horas de taller. Va a ser un curso taller. Esto... Bueno, hago 3 observaciones. Una, como tú bien sabes, el término de crecimiento es polémico. No hay ningún término perfecto, pero yo sigo pensando, como tú, que el término de crecimiento para nuestros intereses tiene más virtudes que inconvenientes. En primer lugar, porque, aunque lleva razón en que puede hablarse de un decrecimiento feliz, de uno infeliz y de otro apocalíptico, de hecho, el sistema rara vez utiliza el término de crecimiento para describir lo que está ocurriendo. Habla de crisis o de recesión, con lo cual el término de crecimiento, que podría utilizarse, está ahí razonablemente virgen. Yo dije al principio que la principal virtud de este término es su condición provocadora. No deja indiferente. Y esto se materializa de muchas maneras. Yo he escuchado muchas veces a amigos y amigas de Ecologistas en Acción que llevan muchos años en los hechos diciendo esto último, bajo la cobertura de otros conceptos, y que confiesan que ahora, utilizando el término de crecimiento, ven cómo los salones de actos se llenan. Y esto es importante. Yo tengo que confesar que llegué al firme convencimiento de la utilidad del término una vez hace 3 años que tecleé en Google de crecimiento y me encontré con una respuesta automática que decía: ¿no estará usted equivocado? ¿No querrá teclear por un lado de y por el otro crecimiento? Mi percepción inmediata fue: si Google me dice que estoy haciendo algo mal, algo bien estaré haciendo. Me recordó, por cierto, a una máxima que utilizábamos hace 30 años y que rezaba: cuando no sepas bien lo que hacer, haz siempre lo contrario de lo que dice el diario ABC. Y era una máxima que conducía siempre a resultados saludables. Segundo, sobre el 15M y esto. Vamos a ver. Yo no me canso de repetirlo. Una buena parte de la reflexión y de las propuestas del 15M, por razones lógicas, tiene una dimensión cortoplacista. Hay una medida que aprueba el Consejo de Ministros. Entonces saltamos a la réplica, subrayamos la condición inmoral de esa medida y proponemos otras distintas. Esto está bien y es inevitable, pero debemos tener siempre en el horizonte proyectos de más largo aliento. Proyectos que, como poco, deben ocuparse de 3 materias. Una, la condición de marginación histórica, material y simbólica de las mujeres. Lo he dicho siempre, el 70% de los pobres que hay en el planeta son mujeres. Es un porcentaje muy llamativo. No estoy hablando de un 52% de mujeres pobres frente a un 48% de varones, sino de un 70 a un 30. ¿Cómo podemos permanecer ajenos a esa realidad? Segundo, los derechos de las generaciones venideras. Y con ellos, por cierto, y dicho sea de paso, los derechos de las demás especies que nos acompañan en el planeta Tierra. Ahí está la discusión del decrecimiento, ya no la discusión del decrecimiento. La certificación de que la crisis ecológica tiene dimensiones urgentes y pavorosas. Tercera y última preocupación que debemos mantener siempre en la cabeza: los derechos de los pueblos del sur. No vaya a ser que reconstruyamos nuestros magníficos estados del bienestar a costa de preservar la condición del intercambio desigual, del expolio de la riqueza humana y material de esos países. Si en todas y cada una de nuestras propuestas, en nuestra vida cotidiana como movimiento, no somos capaces de incorporar estas 3 dimensiones, al menos algo estaremos haciendo mal. Formulo una tercera y última precisión. Como tú has realizado un anuncio, yo realizo otro. En mi universidad, la Autónoma de Madrid, decidimos convocar una asamblea general del movimiento del 15 de mayo para el 29 de este mes. ¿Por qué?
Las universidades como tales no han participado en la gestación del movimiento en mayo y en junio. Es verdad que en el movimiento hay muchos universitarios y muchas gentes que han dejado la universidad hace bien poco, pero las universidades como instancias han permanecido al margen. ¿Por qué? Supongo que la razón principal es muy prosaica. Mayo y junio es la época granada de los exámenes. Bueno, creo que estamos obligados a edificar una parte del movimiento donde no la edificamos en su momento, y que es muy importante que el movimiento del 15 de mayo renazca en una de sus dimensiones en las universidades. Entre otras razones, porque no sé si lo sabéis, pero problemas precisamente no nos faltan, ¿eh? La privatización, la mercantilización de todas relaciones, esa genuina estafa que es el programa de Bolonia con la generación paralela de caos por todas partes, la estrategia 2015 que prepara un escenario que deja probablemente cortos los pronósticos neoliberales más audaces del pasado, nos obligan a reaccionar con urgencia también en las universidades. Por eso yo os invito a que también aquí hagáis un esfuerzo para montar vuestra asamblea, vuestras asambleas del movimiento del 15 de mayo. Hola, Carlos. Hola, gente. Bueno, muchas gracias por la charla. No, ya es la tercera o cuarta conferencia que veo de ti, pero siempre es una buena experiencia oírte, siempre sabes aunque ya sabemos las cosas, es bueno escucharlo. Bueno, mi pregunta, yo estoy viviendo en Brasil desde hace un año, de hecho me vuelvo ahora para allá, estoy estudiando en la Universidad Federal de Porto Alegre, y mi pregunta un poco iría por esa relación, ¿no? Hemos escuchado el apunte de Burkina Faso, perfectamente comprensible, ¿no? En el sentido de los matices al crecimiento y tal. Pero mi pregunta iba más por la producción intelectual, mismo los foros de debate académico sobre todo. Cuando yo colocaba estos temas del decrecimiento y paralelos en foros académicos o con amigos o con la gente del bar, si bien a veces se entendía el fondo, se entendía la lógica y tal, la terminología es muy extraña, el decrecimiento no. Y bueno, un poco la idea, si en los movimientos sociales se puede mover más, sobre todo esto a la luz de los foros de Porto Alegre, todos los movimientos sociales, MST y compañía, asumen una lógica parecida, pero la terminología no es la misma, no hay debate, por lo menos no. Claro, supongo que el contexto es un contexto de producción, el problema es agronegocio, agroindustria, etcétera. Pero bueno, quería preguntar un poco por esas sinergias y como estoy acostumbrado que todo lo del decrecimiento viene más de Francia, Italia, tal. Si están buscando ciertas sinergias con un discurso similar que venga de ese sur global que también tiene producción académica y también tiene un debate sociológico interesante. A ver, yo he dejado claro desde el principio que a mi entender la propuesta del decrecimiento como tal es una propuesta que se vuelca en el norte opulento, en el norte rico. He sugerido, eso sí, en paralelo, que tiene algunas consecuencias también para los países del sur. En los últimos meses he recibido con mucho agrado mensajes de correo que llegaban de países de América Latina en los cuales empezaban a configurarse movimientos por el decrecimiento. Me han llegado de Brasil, de Ecuador, de Puerto Rico, de México, de El Salvador y de alguno más. Esto a primera vista tenía que provocar sorpresa. Claro, el argumento es fácil de expresar. Perfilamos una doctrina pensada para el norte opulento, pero resulta que tiene eco en el sur. ¿Por qué? Bueno, creo que las razones son varias. Una, hay determinados países de América Latina que tienen una condición difusa en el escenario internacional. Si nos remitimos a la vieja categorización que distingue entre primer, segundo y tercer mundo, estarían en una especie de tierra de nadie entre el primer y el tercer mundo. Y claro, determinado tipo de propuestas pensadas para el primer mundo tienen algún eco en determinadas dimensiones de la vida de sociedades como esas, en las cuales, bien lo sabes tú, seguro que mejor que yo, las clases pudientes viven aún mejor que nuestras clases pudientes. Segundo de los datos, las megalópolis latinoamericanas. Claro, quien ha conocido la realidad cotidiana de Buenos Aires, de México Distrito Federal o de Sao Paulo, inmediatamente se percata de que buena parte de los instrumentos que maneja lo del decrecimiento son de aplicación inexcusable en recintos como esos. Tercero de los elementos,
una consideración crítica de los movimientos sociales de muchas de las perspectivas teóricas que abrazan los gobiernos de izquierda en América Latina, que muy a menudo reproducen, sin alterarlo, el discurso productivista y desarrollista que ha defendido la izquierda oficial e institucionalizada en el norte del planeta. La revolución bolivariana en Venezuela tiene muchas virtudes, pero creo que en este terreno naufraga de manera dramática. Sigue empecinada en un proyecto que implica que el desarrollo de las fuerzas productivas es per se liberador y que se traduce en aberraciones como ese gasoducto que debe discurrir desde Venezuela hasta Bolivia atravesando la Amazonia. Claro, los movimientos sociales de base, por fuerza, tienen que reaccionar contraponiendo un discurso hipercrítico con respecto a esto. Cuarta y última de las explicaciones, que es con mucho la más importante. La vinculación general que el discurso del decrecimiento tiene con lo que en las comunidades indígenas en América Latina se llama el buen vivir. Es una perspectiva que como percepción guarda una relación estrechísima. Comunidades humanas que beben, si así lo queréis, de percepciones como la que intenté retratar de la mano de la anécdota de los misioneros en Brasil. Al final, uno interpreta, es al menos mi lectura, que la discusión muchas veces es un poco retórica. Yo tengo un buen amigo uruguayo, Eduardo Godinas, con el que estuve debatiendo en Madrid hace unos meses en público, y él pensaba que nosotros estábamos sosteniendo que el término de crecimiento es el adecuado para describir lo que deben hacer en Uruguay, en Brasil o en Ecuador. Nunca lo hemos dicho. Entendemos perfectamente que en países con niveles de vida y de desarrollo muy limitados, el término es un poco cantoso y que su aplicación no es muy saludable. Bien es verdad que la opción teórico-terminológica que Eduardo ofrecía era aún peor. Él hablaba de posdesarrollo. Claro, el problema aquí es que era un palabra utilizado por un profesor de universidad y de difícil comprensión para la gente de a pie. Algo que paradójicamente creo no podemos decirle lo del decrecimiento. Una vez que se ha superado la confusión inicial sobre lo que estamos diciendo, lo del decrecimiento, lo he dicho ya 2 veces, lo repito una tercera, es muy provocador. Tiene esa dimensión de provocar inmediatamente la discusión, que es, al menos en un primer estadio, de lo que se trata. Muchas gracias. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta era si el decrecimiento se podría considerar como un cambio de paradigma en muchos ámbitos y en el ámbito cultural es uno de los más importantes, ¿no? Se habla mucho de cambiar el imaginario, de muchas veces nos damos cuenta que hemos integrado una visión del crecimiento, del desarrollo y trata un poco de desmontar eso. Entonces, retomando un poco lo que comentabas de moverse desde las universidades, ¿qué papel podría jugar la universidad en este cambio cultural? ¿Cuál debería y cuál podría, viendo el contexto actual? La primera vez que yo hablé en público sobre decrecimiento fue hace 3 o 4 años en un curso de verano en Gandía. Y recuerdo perfectamente que al iniciarse el debate tomó la palabra una chica y se presentó como alumna de 4º de Económicas y explicó sucintamente que a lo largo de los 4 años anteriores nadie le había sugerido que podía discutirse la bondad del crecimiento. Digamos, una disciplina, la economía, da por descontadas determinadas virtudes incorporadas al concepto de crecimiento sin asumir desde el principio que lo más elemental en cualquier ciencia social es discutir sus cimientos mentales. Esto creo que algo tiene que ver con eso que tú describes como un cambio de paradigma, la necesidad de que en todas nuestras disciplinas acometamos desde el principio el ejercicio de discutir cuáles son los cimientos mentales, los axiomas no discutibles en los que se asientan. Yo sé que cuando digo esto, y lo digo de los economistas, tienen derecho a rebelarse y a replicar qué es lo que hacemos los politólogos para cuestionar los cimientos de nuestra disciplina. Cuando me enfrento a ese argumento siempre respondo lo mismo. Mi disciplina, la ciencia política, es tan irrelevante que no creo que tenga sentido siquiera cuestionar sus cimientos materiales.
no van a ningún sitio y no hacen el mismo daño que hace buena parte de la teorización de la ciencia económica, de la supuesta ciencia económica. José Luis San Pedro siempre recuerda que el Premio Nobel de Economía no lo concede la Academia Sueca, que es un premio concedido por una institución privada, en lo que él interpreta que es una certificación de origen de que la economía no es una ciencia. Bueno, en cualquier caso, estamos obligados a romper con el imaginario dominante, tarea que es extremadamente difícil, entre otras razones por una, porque llevamos dentro de nuestras cabezas ese imaginario dominante. Vuelvo de nuevo a la identificación de lo que yo entiendo que es una trama mental propia del pensamiento libertario. Hay gentes que conciben lo que está ocurriendo diciendo, aquí estamos nosotros, ahí está el sistema que tenemos que derrocar. Lo único que podemos hacer es demostrar que somos más y más fuertes que el sistema. La percepción libertaria es distinta. Dice, aquí estamos nosotros, ahí está el sistema que se trata de derrocar, pero nosotros también formamos parte de ese sistema, con lo cual debemos prestar mucha atención a lo que hacemos. Castoriadis, a quien mencioné antes, señaló en su momento con un lenguaje que ya no es el de ahora, que uno de nuestros problemas principales era el constante renacimiento de la realidad capitalista en el seno del proletariado. Creo que se entiende lo que quería decir. Nuestro discurso es orgullosamente contestatario, pero por detrás se nos cuelan muchos elementos de la lógica de la producción, del consumo, de la competitividad, de la división del trabajo, de la jerarquía. Y si no somos capaces de cuestionar ese imaginario, mal lo haremos. Preguntas, ¿qué papel puede desempeñar la universidad en esto? Lo primero que tenemos que hacer es liberarnos de las reglas del juego, de los corsés que se nos han impuesto. Incorporo un ejemplo de lo que quiero decir. Una de las dimensiones centrales del proceso de Bolonia es una compartimentación abusiva del tiempo. Tenemos todo el tiempo ocupado y además lo tenemos ocupado de manera estricta. Usted tiene que explicar el día 17 a las 9:30 el contenido correspondiente a este tema. Yo siempre he dicho que mi recuerdo de los mejores profesores de mi infancia se vincula con aquellas personas que hacían lo contrario. Cuando tenían que dedicar 6 horas a una cuestión, se la dedicaban y no estaban empeñados en cerrar estrictamente el temario. Tenemos que pelear por romper con ese tipo de corsés. Y cuando digo tenemos, estoy pensando en los alumnos como en los profesores. Aunque en este caso la responsabilidad evidente mayor es de los profesores. Los profesores acabamos por adaptarnos a todo. ¿Sí? Sabemos que al final somos nosotros los que imponemos las reglas del juego, con lo cual aceptamos de alguna manera lo que se nos impone, pero al fin y al cabo lo sorteamos. Cuando consigamos liberarnos de esos corsés, y es tarea previa inexcusable, habrá que pensar qué podemos hacer para que la universidad sea lo que no ha sido nunca, no nos engañemos. Esta idea de universidad como fermento de pensamiento crítico es una superstición. La universidad no ha sido eso nunca. En el mejor de los casos, lo ha sido cuando ha habido una franca vocación en determinados momentos de romper con la lógica de la universidad. Algo parecido con lo que sucede con los discursos sindicales. Un discurso sindical es hoy claramente más feraz e interesante cuanto menos sindical es. Es una ley casi inexorable. Se me ha ido el santo al cielo porque iba a decir... Iba a contar algún chiste, pero... Bueno. Yo quería hacer 2 preguntas. Una, cuando has hecho referencia a que el ciudadano o la persona individual, cómo se posiciona ante ese decrecimiento, que has dicho que había 2 opciones. Una, esperar pacientemente a que se produzca la catástrofe, y otra, salirse antes del sistema. Me gustaría que explicaras un poco más cómo se puede salir uno de ese sistema. Y luego, si pudieras hacer una valoración así un poco global de cómo está la lucha entre el sistema dominante y los sectores que intentan cambiar el paradigma o iniciar caminos alternativos, ¿no? Porque, ¿cómo va el ranking, no? Pero 10.000,
7, no sé, ver si hemos avanzado algo o qué perspectivas hay. Bueno, con respecto a lo primero, en realidad hay 3 opciones. Yo vinculé ese argumento con lo que se discute en los movimientos sociales alternativos. Dije, unos esperan simplemente que llegue el momento del colapso, los otros dicen hay que salir ya del capitalismo. Hay una tercera perspectiva que afecta a agentes que están fuera de los movimientos sociales alternativos. Esto es importante que lo subraye porque guarda una relación muy estrecha con el futuro de un proyecto como el del decrecimiento. Estoy pensando en personas normales, con todos los equívocos que traslada este adjetivo, que no forman parte de movimientos sociales alternativos, pero que, sin embargo, en virtud de una reflexión cruda de su vida cotidiana, llegan a conclusiones similares a las nuestras. Hay un libro muy sugerente, no sobre el decrecimiento, sino sobre la necesidad de criticar el crecimiento, de un profesor australiano llamado Clive Hamilton. El libro se titula El fetiche del crecimiento. En un momento determinado, menciona un estudio realizado por la Unión Europea en el mundo escandinavo. Convengamos que la posibilidad de generalizarlo es reducida. Bien sabes que los niveles de prestación social en el mundo escandinavo son mucho más altos que los nuestros. Se refiere, sin embargo, a una figura que conocemos, la de una persona de edad que pierde su puesto de trabajo y se topa con enormes problemas para encontrar otro nuevo con la zozobra psicológica consiguiente. Bueno, parece que en países como Noruega, Suecia y Finlandia empieza a hacerse común la figura de esta persona que descubre que con un subsidio público que equivale probablemente a una quinta parte de los ingresos que obtenía antes, inmerso en el modo de vida esclavo, reduciendo significativamente que puede hacerlo sus hilarantes niveles de consumo anteriores, es infinitamente más feliz que lo era antes. Subrayo, en este caso no estoy pensando en activistas de los movimientos sociales críticos que han leído a Serge Latouche o a Clive Hamilton. Estoy pensando en personas normales y comunes. No quiero decir con ello que los activistas de los movimientos sociales no sean normales y comunes. Preguntas. ¿Qué significa lo de salir del sistema? Bueno, vamos a ver. Es un debate que tiene mucho que ver con 2 grandes percepciones que están en el movimiento del 15 de mayo. La primera nos dice: nuestra tarea principal consiste en emitir propuestas y dirigirlas a nuestros gobernantes, en emplazarlos a cambiar unos u otros elementos de sus políticas. La segunda de las posiciones, que es la mía, parte de una actitud recelosa con respecto a lo que puedan hacer nuestros gobernantes. Y dice, lo que tenemos que propiciar es la aparición de espacios de autonomía, en los cuales apliquemos asamblearia y autogestionariamente reglas del juego diferentes de las imperantes. Pongo el ejemplo más inmediato. Esos grupos de consumo que empiezan a aparecer en las ciudades, que establecen un vínculo estrecho con determinada explotación agrícola, que sortean los circuitos comerciales y de distribución, que rompen las reglas del juego del sistema. Creo que esa es una manera incipiente de salir del capitalismo. Alguien dirá, claramente insuficiente, de acuerdo, pero tiene una interesantísima dimensión pedagógica, de demostración que somos capaces de crear algo nuevo. Vuelvo a la historia de la cosmovisión libertaria. Hay algo casi prepolítico que distingue la cosmovisión libertaria de la leninista o de la socialdemócrata. La leninista y la socialdemócrata dicen, empezaremos a cambiar las cosas una vez que nos hagamos con el poder. La visión libertaria dice algo muy diferente. Tenemos que empezar aquí y ahora a modificar las reglas del juego. La CNT, antes de 1936, unas veces con éxito, otras sin él, había intentado perfilar una genuina sociedad paralela. Ateneos, talleres, granjas, que aspiraban a generar un mundo diferente en condiciones evidentemente hostiles. Segundo, planteas una discusión complicada. ¿Cuál es el balance de la lógica del sistema y de las contestaciones? Bueno, yo he traído ahí mi librito sobre el 15 de mayo, que se titula llamativamente Nada será como antes. Mi tesis principal es que el cambio fundamental que genera el movimiento del 15 de mayo no se vincula con el número de personas que acampan o que acuden a una manifestación, sino con un cambio dentro de la cabeza de la gente, que hace que hoy
seamos capaces de asumir determinadas conductas que el 14 de mayo pensábamos que no estaban a nuestro alcance. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. En el mes de junio me llegó un correo electrónico que daba cuenta de algo que había sucedido en un barrio de Madrid, en Carabanchel o en Usera. Una comisión de barrio estaba reunida, unas 80 personas, y alguien avisó de que en la boca de metro que estaba al lado había un coche de la policía. Eso significa siempre lo mismo. Hay un control de indocumentados, de sin papeles. Los 80 integrantes de la comisión decidieron descender al metro. Rodearon sin mediar palabra a los policías, que se percataron al parecer de que su posición estratégica no era la más cómoda. Los policías intentaron llevarse consigo al indocumentado, pero el indocumentado empezó a caminar más despacio y se diluyó entre los 80 integrantes de la comisión de barrio. Permitidme que lo diga con claridad. Eso antes no lo hacíamos y ahora hemos empezado a hacerlo. Esto es interesante, ¿por qué? Porque yo creo que este tipo de procesos mentales que entran en la cabeza se van a mantener en el tiempo. Son un legado para el futuro que aconseja concluir que estamos haciendo las cosas moderadamente bien. Razones para el optimismo desmesurado, claro que no las hay. Pero mi tesis general es que nuestros gobernantes y los poderes económico-financieros a los que responden han ido tan lejos, se han pasado tantos pueblos, que han acabado por crear el cimiento de una contestación que es materialmente inevitable. No quiero dejarme llevar demasiado de los datos que manejan las estadísticas, pero tú sabes que si uno hace uso de esos datos, entre un 60 y un 75% de los ciudadanos españoles declaran simpatizar con el movimiento del 15 de mayo. Ya sé que simpatizar es un término demasiado etéreo y que puede querer decir muchas cosas, quiere decir muchas cosas, en efecto. Pero en cualquier caso, ¿por qué los estamentos de poder sienten tanto miedo delante de este movimiento? Porque es la primera iniciativa histórica de nuestros movimientos sociales críticos que provoca una adhesión multitudinaria, algo que ha provocado operaciones de acoso sin cuento. Esto es un termómetro muy interesante. Si el movimiento no preocupase, lo dejarían tranquilo. ¿Por qué la caverna de la derecha ultramontana y sus tertulianos está obsesionada con recordar que quienes dirigen el cotarro de sol son etarras especializados en guerrilla urbana? Bueno, yo he dicho muchas veces que habría que emitir codificadas las tertulias de radio y de televisión para que los castos oídos de los niños no escuchasen eso. Pero últimamente me arrepiento de esa propuesta. Los programas de humor de nuestras televisiones y radios están muy por detrás de las tertulias que tenemos que padecer. Así que, ¿por qué periódicos como El País? ¿Por qué periódicos como El País y Público están permanentemente interesados en subrayar que este es un movimiento de jóvenes civilizados que preconizan cosas muy sensatas como la reforma de la ley electoral? Porque son perfectamente conscientes de que el movimiento hace mucho tiempo que dejó atrás demandas como esas. Las mantiene, pero pide otras muchas más cosas. Porque, en fin, estratagemas de demonización del movimiento vinculadas con la eterna cuestión de la violencia. Porque tienen miedo al movimiento. Agrego una observación más. Igual es mi percepción madrileña de lo que sucede con el movimiento. Aquí se están haciendo valer algunas paradojas muy curiosas. ¿Por qué había tanta gente en las acampadas en los días iniciales? Porque los jóvenes no tienen trabajo. Y claro, no tienen ninguna obligación laboral. ¿Por qué en Madrid se ha mantenido una actividad inusitada durante el verano de manifestaciones y contestación? Porque la gente no tiene dinero para irse de vacaciones. Con lo cual, algunas paradojas que se derivan de la miseria de la crisis tienen un efecto de incentivo de un movimiento. Quienes piensan que el movimiento está en etapa de bajada, creo que se están equivocando. No es esto lo que yo veo en Madrid. Me parece modélico que la abrumadora mayoría de las asambleas de barrio hayan seguido reuniéndose todos los sábados durante el verano, cuando alguien diría que tal vez hubiera sido más inteligente congelar el movimiento y recuperarlo con fuerza en el otoño. Bueno, me parece que en este caso disponemos de un dato que induce a ser optimistas. Muchos de los movimientos contestatarios en el pasado se han difuminado. ¿Por qué?
porque los poderes a los que interpelaban han aceptado una parte de las demandas que planteaban. No corremos ningún riesgo de que esto ocurra. Ni los gobernantes de ahora, ni los de pasado mañana, probablemente van a ser diferentes en Madrid, no sé si lo sabíais, van a asumir ningún ejercicio de acatamiento de ninguna de las propuestas sólidas del movimiento. Con lo cual, tampoco por aquí me parece que exista riesgo mayor de que este último pierda fuelle. A nivel global, ¿te refieres en el conjunto del planeta? Bueno, yo creo que hay una irrupción general de perspectivas más o menos similares en todos los lugares. Esta mañana en Palma alguien me preguntaba por la eventual relación existente entre la revuelta árabe el 15 de mayo y los disturbios londinenses o ingleses del mes de agosto. Es evidente que hay raíces comunes a todo esto. Esto ya sé que molesta mucho en los estamentos oficiales que uno lo diga, sobre todo que uno diga que hay una relación expresa entre la revuelta árabe y el 15 de mayo, porque hay una especie de atavismo que considera que nosotros, pulidos y civilizados europeos, no podemos imitar nada que viene del sur, y menos de esos zarrapastrosos árabes. Bueno, pues hay muchos elementos comunes. Un descrédito general de la clase política, que aquí como allí percibimos que está al servicio de impresentables intereses privados. La realidad cotidiana de muchos jóvenes que no han vivido otro horizonte que el de la crisis. El escenario de mucha gente que lleva años estudiando y que descubre que no hay ninguna salida después. El principal movimiento portugués de este terreno se llama Xeração Arrasca y simbólicamente guarda relación con una canción de un grupo que se llama De Olinda. Una de los trechos de esa canción dice: estudiamos para ser esclavos. Porque esta es la realidad cotidiana que están viviendo tantos jóvenes. Esto es común a todos estos lugares. Otra cosa distinta es que consigamos materialmente que esos movimientos que surgen en tantos lugares, motivados por circunstancias más o menos comunes, trasciendan, lo dije antes, el cortoplacismo inmediato de la necesidad de dar réplica a unas u otras ignominias gubernamentales. Yo creo que es la tarea en la que estamos inmersos. Pero en lo que respecta al 15 de mayo yo soy muy optimista. Lo digo de otra manera y para ser franco. Yo he sostenido que en el 15 de mayo en origen hay dos almas: los movimientos sociales alternativos y los jóvenes indignados. Muchos de esos jóvenes indignados se movilizaban por primera vez en su vida. Bueno, el discurso de los jóvenes indignados, en muchas de sus dimensiones, era un discurso ciudadanista. Atendía al propósito de hacer frente a determinado problema preciso y se materializaba en demandas un poco ingenuamente dirigidas a nuestros gobernantes. El discurso de los movimientos sociales críticos apuntaba a una contestación general del capitalismo y de sus reglas. Bueno, yo creo que de manera muy fluida, con concesiones del lado de las dos partes, se ha conseguido sacar adelante una propuesta que implica una contestación mucho más radical que la que inicialmente se formuló, sin que demasiada gente se haya considerado marginada de esa propuesta. El día 19 de junio, con ocasión de esas manifestaciones que recordaréis contra el Pacto del Euro, yo estaba en Santiago de Compostela. Y al final de la manifestación, en la plaza del Obradoiro, se colgó de la Catedral de Santiago una pancarta que en gallego rezaba: el capitalismo no se reforma, se destruye. Y no parece que el contenido de semejante mensaje provocase mayores iras ni contestaciones entre los integrantes de una multitudinaria manifestación. Y yo creo que esto es de cajón. Creo que es muy fácil llegar inmediatamente a la conclusión de que tenemos que trascender la contestación de la epidermis para ir al fondo de los problemas. El otro día en Madrid me encontré a una persona muy respetable, activista de muchos años en el mundo ecologista, y le pregunté cómo estaba el 15M en su ciudad, no mencionaré nombres. Y esta chica me dijo que las cosas no funcionaban, que los jóvenes indignados eran muy conservadores y que no asumían en forma alguna los contenidos más comprometidos que nacían de los movimientos sociales críticos. Yo no tenía mucha confianza con ella, pero le hubiera dicho: la culpa es vuestra.
Si vosotros, los activistas de siempre, de los movimientos sociales críticos, no habéis sido capaces de convencer a esos jóvenes indignados del buen sentido de vuestra apuesta general, es que os faltan mimbres de comunicación, cuando en la mayoría de los sitios estas dos almas se han vivificado. Ojo, las dos se han vivificado. Cuando yo asisto a una asamblea de barrio del 15 de mayo en Madrid, muchas veces me resulta fácil identificar a un activista de los movimientos sociales críticos de siempre, no por lo que dice, sino por el tono con el que habla, que muchas veces es airado de más, como si arrastrase una especie de desesperación histórica ante la incapacidad de superar el sistema. Y, aunque a veces uno se siente un poco perplejo delante de determinadas fórmulas que utilizan los jóvenes indignados, detrás de eso que llamamos despreciativamente buenismo, hay muchos valores saludables de los que deberíamos aprender. Bueno, yo creo, en cualquier caso, que aquí, al menos, estamos consiguiendo crear algo muy interesante. ¿Y qué es ese algo muy interesante? Lo digo de nuevo con todas las cautelas, porque lanzar las campanas al vuelo sería equivocado. Yo concibo el 15M como un movimiento que en todos los órdenes de la vida planta cara, desde la perspectiva de la autogestión y de la asamblea, al capitalismo imperante. Y lo hace desde un horizonte de lucha antipatriarcal, antiproductivista e internacionalista. Eso, que puede sonar muy radical, me parece que está siendo espontáneamente comprendido por muchas gentes que están en la calle. Bueno, yo creo que, Carlos, has dicho un punto muy interesante para acabar, que son las 7, si os parece bien. Lo siento por los que habéis pedido el turno. Y doy paso a Diego, que quería comentar brevemente el programa de las jornadas. Vale, mirad, yo antes de que os vayáis, sí que me gustaría comentaros lo que resta del programa para las jornadas, más que nada porque conjugan cosas de las que se han hablado aquí. Mirad, mañana de 11:30 a 2... Perdonad, de 11:30 a 2 hay un pechacucha que consiste en micropresentaciones, no sé si conocéis el formato, son 20 diapositivas de 20 segundos cada una y van rotando los ponentes. Entonces es una forma de conocer diferentes temas. Luego, a las 2, de 2 a 4, para nosotros hay un momento muy importante, porque es en la asamblea intrauniversidades. Desde que comenzamos nosotros aquí el movimiento 15M el 25 de mayo, era una meta que teníamos, que era conseguir hacer una asamblea que nos juntara a todas las universidades. Entonces, para nosotros es un momento pues muy chulo, que si queréis venir a compartirlo con nosotros, como es a la hora de comer, pues allí todo el mundo lo que hace es, sí, asamblea, pero también come. O sea, que estáis invitados. Luego, a las 4, de 4 a 5 y media, tenemos una charla muy interesante sobre investigación militar en la universidad, aquí en este salón de actos. Y también en este salón de actos, de 6 a 8, tenemos una conferencia de Ramón Bernal, que es el estado de bienestar y el sistema de pensiones. Entonces, ese sería el programa para mañana. Y luego el viernes tenemos otro punto que para nosotros es muy importante, que es de 10 a 11 y media, se presentarán las asociaciones de voluntarios que hay aquí dentro de la universidad, porque para nosotros también el 15M era un poco movilizar a la acción. Entonces pensamos que una forma de movilizar a la acción es que la gente se enrole en las diferentes asociaciones que ya hacen cosas. Y como aquí se ha hablado, ha salido el término utopía, esa mañana de 10 a 11 y media, junto con las asociaciones, se presenta un grupo de investigación que se llama Utópica, que pues tiene una perspectiva de cómo la universidad debe abrirse a la sociedad, pues que yo creo que es muy interesante. No es porque forme parte, pero es que yo creo que es muy interesante. Bien, y ya dejo de vender mi libro, y de 12 a 2 tenemos una charla de cooperativismo y autogestión también aquí. Yo solo quería remarcar una cosa, y es que, este salón de actos es de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, nos lo han cedido, y la verdad es que a mí hay veces que me congratula ver que la universidad deja resquicios que nos permiten aprovecharnos y que podemos utilizar los recursos que todos pagamos en beneficio de todos. Y si os apetece ahora, os podéis ir a la casa del alumno, que hay una exposición de fotografía del movimiento 15M, que pensábamos que no nos iban a dejar, porque es de fotografía, que ha quedado súper chula, que nos han dado permiso, que la hemos colgado esta tarde, y que si no sabéis qué hacer ahora, pues está al final del Politécnico. Y eso es todo. Gracias. ¿Qué tal?